para poder producir eventos sistémicos e irse a donde se le dé su regalada gana, a donde se lo lleve la corriente. Fermentan la glucosa, son catalasa positivos, oxidasa negativos, y bueno, la membrana externa es sencilla la desecación, que quiere decir con esto, que fácil, con mucha facilidad se destruye la bacteria. Lo demás es todo lo característico de los gram negativos, ¿sí? Y genera, esto es lo importante, o sea, el EPS, que funciona como endotoxina, y el lípido A, que funciona como endotoxina, y las exotoxinas, que en dependencia del tipo de especie que sea, va a producir enterotoxinas, termolábiles o termoestables, o ambas, ¿sí? Y bueno, la otra característica que tiene es poder invadir. Y si invade, puede generar problemas más severos. Normalmente forma parte de la microbiota, puede adquirirse de manera endógena esas infecciones que se puedan generar a nivel sistémico, o bien simplemente vía oral nosotros adquirir la presencia de las bacterias con hábitos higiénicos deficientes o con alimentos, sobre todo verduras, frutas, legumbres, que no estén desinfectadas y que presenten restos de materia fecal que contenga a la bacteria. Produce la diseminación, o sea, produce bacteremia, y generalmente a esta E. coli, al diseminarse, las infecciones mayoritarias que producen son a nivel del ambiente urinario. Y entonces las mujeres podemos tener los problemas de inflamación de la vejiga o problemas ya en ambientes más complicados, como son los riñones o como es la pelvis renal, generando problemas para producir las pielonefritis, y en el caso de los varones, los problemas inflamatorios, creando las prostatitis. Las características de las bacterias son estas: presenta antígenos que tienen cierta relación con las demás especies. Presentan antígeno O, antígeno H y antígeno K. Estos tres antígenos se relacionan fuertemente con las enterobacterias. Hay unos que nada más van a producir, por ejemplo, el antígeno K por excelencia, como es Klebsiella. Y estas pruebitas serológicas que se hacen, mandadas a hacer próximamente por ustedes, que se llaman reacciones febriles, cuando hay un proceso de fiebre, cuando existe la presencia de diarrea, que ya no tiene tanta capacidad diagnóstica la respuesta de las reacciones febriles, precisamente por ese entrecruzamiento que tiene con la diversidad de los antígenos, que pudieran generar una respuesta que no fuera tan importante, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Reducen los nitratos a nitritos, y tenemos ciertas características específicas que van a originar, de sus factores de virulencia, dos tipos de afectaciones importantes: las intestinales y las extraintestinales, generando para las intestinales sobre todo estas cuatro tipos de Escherichia coli. La Escherichia coli enteropatógena, la Escherichia coli enterohemorrágica, la enterotoxigénica y la enteroinvasiva forman parte de los patrones comunes y abundantes para las afectaciones intestinales. Y las extraintestinales, generalmente tenemos a la E. coli uropatógena, y ahora otra nueva que está asociada a los cuadros de meningitis, ¿sí? Entonces normalmente se habla de 6, pero pues ya se ganó otra diferenciación con respecto al funcionamiento que tenga la Escherichia coli. Entonces se habla de 6, pero hay otra que ya se agregó, que es esta, ¿sí? ¿A quién afecta? Pues normalmente se habla en los países pobretones como el nuestro, por los patrones culturales. Y de estas hay que hacer una diferenciación. La E. coli enterohemorrágica no es nuestro evento, es un evento de los países de primer mundo. Es una afectación importante, complicada y aparatosa de los Estados Unidos, por ejemplo, y los tenemos cerquita. Entonces en ellos tiemblan cuando hay cuadros de colitis hemorrágica, y se produce una de las complicaciones es el síndrome hemolítico, que generalmente, pues, si no es atendido a tiempo el paciente, termina por fallecer. La meningitis neonatal, que es la nueva manifestación, ¿sí? Con cepas, con bacterias. ¿Sonó la alarma? Con bacterias que tengan, ya vive uno, desarrollan las bacterias la cápsula, y por lo tanto la hacen sumamente un evento severo.
y las infecciones intraabdominales que son asociadas a un cuadro de perforación intestinal que pudiera generar una peritonitis donde hay vaciamiento de bacterias y hay vaciamiento de materia fecal, generando una infección severa en el paciente afectado. El diagnóstico es muy facilitado, se toman las muestras y se hacen crecer en medios de cultivo de manera importante. Creo que esta no era la presentación, esa es la versión corta. Los tratamientos para poder aplicar antibióticos. ¿Sí? Bueno, el tratamiento para estos, generalmente se tienen que hacer pruebas de sensibilidad in vitro, porque se van a aplicar antibióticos y deben estar totalmente dirigidos para combatir a las bacterias. Las infecciones normalmente se implica en los hospitales, reducir el riesgo de las infecciones. Allí es el problema de la diseminación de esas bacterias. Y por eso, para reducir el riesgo de infecciones nosocomiales, se restringe el uso de antibióticos. O sea, por razón necesaria se utilizan los antibióticos. Y también se trata de evitar el uso de las sondas urinarias o restringir el uso de las sondas urinarias para evitar también la diseminación por las manos, un mal manejo de manos que pudiera generar la entrada de enterobacterias. Bueno, tener una buena higiene, lavándose las manos correctamente y de manera constante, evitando la exposición a los alimentos públicos, pudiera generar el evitar pues el tener problemas con cuadros diarreicos, y cocinar bien la carne de res, porque ya les dije que si nosotros comemos hamburguesas, pues con nosotros en México no hay problemas, o las tortas, porque los bisteces son de este pelo, entonces se cocinan muy bien y se desbaratan todos los ambientes bacterianos. Pero si hablamos de las hamburguesas de la mitad de los estados del norte o de los ambientes allá con los gringos, normalmente son trozos de carne gruesos que permiten el cocimiento de un lado y del otro, pero no un cocimiento adecuado, y por eso ellos tienen problemas con este tipo de bacterias. Nosotros no. Entonces, ¿cuáles son los cuadros, cuáles son las clasificaciones que existen para producir los cuadros diarreicos? Empezamos con la E. coli enterotoxigénica, que va a producir toxinas, enterotoxinas. ¿Dónde se ubica esta bacteria? En el intestino delgado. ¿Qué produce en el intestino delgado? Una diarrea secretora. En los adultos generalmente se forma parte de los agentes que producen la diarrea del viajero, y en los países pobretones como el nuestro, esta bacteria agrede a los menores de 5 años produciéndole los problemas diarreicos. Es diarrea secretora en el inicio y después se transforma en una diarrea acuosa. ¿Qué produce? Produce igual que el cólera, igual que el rotavirus, vómitos, espasmos abdominales, náuseas y febrículas, que no es tan importante el señalamiento, y que en el caso de rotavirus es más o menos una fiebre de 38 grados. ¿Qué desarrolla la bacteria? Dos tipos de enterotoxinas. Las toxinas que pueden permanecer estables con el aumento, con la cocción, ¿sí? Serían las termoestables STA y STB, y las termolábiles, que se destruyen fácilmente con el cocimiento. O sea, las comidas o la presencia de la bacteria en la contaminación de la comida ya fabricada, ya eliminado los agentes bacterianos, pero después por las manos sucias de quien fue al baño, defecó, se limpió y después fue a manipular alimentos, genera pues la transmisión de bacterias que pudieran ser termolábiles y en esta termolábiles que fácilmente pudieron haberse destruido con el calor, pero que fueron adicionados después. ¿Qué desarrolla la bacteria para poder producir enterotoxinas? La información modificada a través de los plásmidos, y estos generan con estas toxinas la salida de una buena cantidad de agua con los electrolitos. Tenemos otra bacteria que es la E. coli enteropatógena. ¿Dónde habita la enteropatógena? En el intestino delgado. ¿Qué produce? La diarrea infantil en países pobres como el nuestro. ¿Cuáles son los cuadros? El señalamiento de las manifestaciones clínicas: fiebre, no febrícula, fiebre, náuseas, vómito como la anterior, y heces que no presenten restos sanguíneos. ¿Quién mandata la información?
los plásmidos. Y estos plásmidos, la información que presentan en la reproducción bacteriana es la afectación de las microvellosidades, haciendo un borrado de microvellosidades o destrucción de los enterocitos para provocar el síndrome de mala absorción y producir la diarrea. La E. coli enteroinvasiva, ¿dónde se ubica? En intestino grueso. ¿Dónde se encuentra? En países pobretones como el nuestro. ¿Cuál es de la manifestación del cuadro clínico? La presencia de fiebre, los espasmos, la diarrea acuosa. Y esta diarrea acuosa en un inicio así se presenta y después se transforma en una diarrea disentérica, o sea, diarrea con sangre, ¿sí? Y con escasas heces sanguinolentas. ¿Por qué hay que hacer esta definición? Porque si hablamos de Shigella o hablamos de Yersinia, es un cuadro, o hablamos de las amibas, puede ser un cuadro disentérico con salida de sangre, o sea, con manifestación sanguinolenta muy pronunciada. Normalmente la información es a través de los plásmidos y permiten la destrucción, la lisis de las células que forman parte del colon. La E. coli enterohemorrágica, ¿dónde habita? En intestino grueso, que produce un proceso inflamatorio severo con afectación sanguínea, fuertes espasmos abdominales, inicia como diarrea acuosa y se transforma en una diarrea disentérica. No hay fiebre. Y si hay aumento de la temperatura, es una febrícula. Y este cuadro disentérico, por la diseminación de la bacteria, puede generar un síndrome hemolítico urémico importante y complicado en el afectado. ¿Qué genera la bacteria? Toxinas. Y las exotoxinas se conocen como Chiga 1 y Chiga 2. Tenemos otro evento también de otras bacterias que tienen precisamente la síntesis de este tipo de exotoxinas. Esta normalmente pega, o sea, dice aquí, interrumpe la síntesis de proteínas y las lesiones que fabrican se pega, lesiona y se va, ¿sí? Eso es lo que significa lesiones AB, con destrucción de las microvellosidades y por lo tanto generar el síndrome de mala absorción. Estas son las lesiones, ¿ya? Bueno, ahora vamos. ¿Dudas?